Buenas tardes, apreciados estudiantes. Eh, Bienvenidos a la primera web conference de nuestro curso de Finanzas Social Solidaria. ¿Cómo han estado ustedes? Si alguien está por ahí, por favor me dice si me escucha, si me ve, como para iniciar la reunión. ¿Alguien está por ahí? Bueno, buenos días nuevamente. Es un gusto tenerles aquí en nuestra primera web conference de nuestro curso de Finanzas Social Solidaria. Recordemos que es un curso de posgrado que está dentro de la programación de la especialización en finanzas corporativas. Nuevamente, bienvenidos y vamos al grano. Voy a compartirles pantalla por aquí y vamos a mirar unos aspectos claves de nuestro curso. Bien, estoy compartiéndoles pantalla y quiero hacer como una especie de repaso de lo que ya hemos visto en la fase 1. Recordemos que tenemos una materia de 3 créditos que está incluido en la asignatura de especialización en finanzas corporativas. En la primera actividad habíamos visto lo referente a la ética empresarial y economía solidaria, y dentro de este tema habíamos visto dos grandes subtemas. El primero, el estudio de las normas morales aplicables a las actividades profesionales, y el segundo, el estudio de las capacidades de gestión comunitaria. En este estudio de normas morales veíamos algunos principios éticos y morales que rigen nuestra sociedad y que es deseable que sean aplicables a nuestras empresas y a la gestión de nuestras empresas. Recordábamos también que son los individuos los que aplican las normas como tal, por, digamos, simplemente ser expedidas, ser visibles, ser comunicadas, no tienen ningún efecto. El efecto se ve cuando los individuos ponen en práctica las normas y los principios morales y éticos aplicables a las actividades profesionales. Allí es donde se ve. Lo segundo que veíamos era el estudio de las capacidades de gestión comunitaria. Y decíamos que en nuestro país muchas veces las comunidades sienten las necesidades, son a veces evidentes y son conscientes de las necesidades de ellos, pero adolecen de incapacidad para gestionar alguna, alguna solución a la problemática presentada. Veíamos también en la unidad 1 algunos tópicos como las normas y reglas morales, los códigos de ética corporativos. Decíamos también que algunas empresas tienen códigos de ética corporativos que en algunos casos no pasa de ser un decálogo de buena voluntad, y en otras sí hay empresas que aplican eh, más o menos rigurosamente ciertos códigos de ética y que hacen la diferenciación con otras empresas. Hablamos también del fraude y la manipulación, que son dos de los males que aquejan a las empresas en este siglo XXI. Hablamos también de la diversidad e inclusión social, de las contribuciones, y hablamos esencialmente también de la economía solidaria. Hablábamos del economicismo y cómo esa forma de pensar, esa ideología económica del economicismo, eh, reduce básicamente el análisis económico y la gestión de las empresas a la generación de utilidades y a la maximización de la riqueza de los propietarios. Y desde esa óptica, cualquier cosa sería válida. Lo importante sería incrementar
utilidad y consecuencialmente la riqueza de los propietarios. En ese orden de ideas podríamos inclusive destruir el medio ambiente si eso genera utilidades, afectar a comunidades enteras si eso genera utilidades, em, realizar actividades que de pronto no son muy lícitas a la luz de la legislación de una, de una, de una nación con tal de que genere utilidades. Y esa forma de capitalismo eh, salvaje, si se quiere llamar, ha llevado a que muchas empresas piensen solamente en competir, competir, ganar, ganar. También estábamos hablando y se tocaba el tema de los modelos de producción no contaminantes ni tóxicos para la salud y de instrumentos financieros que las empresas pueden gestionar en fondos de inversión éticos, en banca ética, en redes corporativas. Bien, hablamos también de normas y reglas morables aplicables a las finanzas de las empresas y desde los inicios, digámoslo, desde la creación, si se quiere llamar, desde los inicios, hay ciertas normas de comportamiento ético de los individuos frente a los demás, frente a la sociedad y frente a la comunidad. Eso ha ido evolucionando con el tiempo y con el advenimiento de la revolución industrial, la forma de producir cambió esencialmente hasta la época actual en donde tenemos un capitalismo que básicamente se preocupa por generar utilidades, por incrementar la riqueza en manos de los propietarios, por acaparar el mercado, por ampliar el mercado y por asegurarse en el presente y en el futuro una viabilidad financiera. Bien, cuando hablamos de códigos de ética, hablamos de códigos de ética corporativa, códigos de ética legales y sociales y profesionales. Los corporativos son aquellos que las empresas determinan, hacen público y, bien que mal, los hacen prácticos en la cotidianidad. Los legales y sociales son aquellos códigos de ética que emanan de la Constitución, de la ley, y quizás no son explícitos, pero la jurisprudencia y los desarrollos jurisprudenciales desarrollan también ciertos principios, ciertas normas de ética ajustados a la Constitución y la ley. Y los códigos de ética profesionales, que son códigos de ética que ciertas profesiones agrupadas establecen para sus asociados, como el código de ética médico, el código de ética odontológico, el código de ética del administrador, así sucesivamente, que tienen ciertos valores y ciertos principios deseables en nuestra sociedad. También en los temas ya tratados hablábamos de dos males modernos de la administración de las empresas modernas, el fraude y la manipulación. Si ustedes miran, hay un componente similar o común dentro de estas dos actividades y es que detrás de ello está la información. Se hace fraude con cierta información que puede ser sensible, que puede ser fundamental para la empresa, pero también se manipula esa información al, al punto de que hasta se pierde la información, se puede falsificar la información o se puede hacer un uso no ético de la información. Eso es como una especie de resumen de lo que hasta ahora se ha visto. Vamos ahora a ingresar, ahora sí, al objeto de nuestra web conference y el tema de la fase 2 de nuestro curso. La fase 2 o el paso 2, algunos llaman el paso 2 o la unidad 2, se inició el pasado 4 de abril. Hoy es 12 de abril, o sea, desde el domingo antepasado, inclusive desde antes, ya estaba abierta la compuerta para la participación de los estudiantes. Sin embargo, hace unos instantes revisé la plataforma, revisé el curso y ningún estudiante ha hecho sus aportes ni ha hecho visibles sus participaciones en
en este paso 2. Así que la invitación, y bienvenida Alexandra, la invitación para que ustedes se involucren en las actividades del curso. Recordemos que el 1 de mayo, o sea, como quien dice, en 18 días, se termina la actividad. Y esta actividad tiene un peso de 100 puntos. Luego, vale la pena tenerla presente. Pero antes de continuar, quiero hacer un llamado a todos ustedes sobre las actitudes deseables del estudiante en esta etapa. Dos cositas que quisiera que resaltáramos. Uno, el compromiso, y dos, la responsabilidad, tanto individual como grupal. ¿Cómo así que el compromiso? El compromiso no solamente con la universidad, con el curso, ni siquiera a veces con el tutor, sino un compromiso con cada uno de ustedes. Un compromiso de hacer de su ejercicio de formación profesional una actividad agradable y una actividad productiva. Pero también la responsabilidad individual, la responsabilidad de cada uno de los estudiantes, que este es un curso de solamente 6 estudiantes, pues no es muy grande, pero ya estamos a nivel de posgrado, ya somos profesionales y ya tenemos que pensar de una manera diferente a como se pensaba en pregrado. Entonces, esa responsabilidad individual significa que cada uno de ustedes asuma de manera personal, con entusiasmo, las tareas, las responsabilidades académicas que están contempladas en la guía de actividades. Pero igualmente, que cada uno de nosotros dentro de nuestro grupo, que son 2 grupos realmente, colaboremos con los demás compañeros, hagamos los aportes, hagamos las críticas constructivas, observemos las normas de etiqueta para que podamos llevar a feliz término nuestro curso. Vamos a decantar un poquito las actividades o las exigencias de esta parte 2. Hay dos aspectos claves que componen esta actividad 2. La primera es, una vez hechas las lecturas que están sugeridas y que están contenidas en el entorno de aprendizaje, resolver 5 preguntas. No las vamos a resolver aquí. Cada estudiante en el foro, de manera individual, las va a responder. Claro, necesariamente, imperativamente, es necesario que previo hagamos las lecturas. O sea, es como lo primerito que hay que hacer, ¿vale? Bien, la primera pregunta. Yo solamente voy a darles unas pautas como para dirigirlos sin que eso signifique que entonces ustedes tomen nota ahorita y entonces el profesor dijo esto y esto es lo que va a copiar. No, 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 no. Es producto del estudio y la lectura juiciosa de los materiales. Y cada estudiante naturalmente responderá en sus propias palabras. Primero, primera pregunta. ¿En qué consiste la teoría del capitalismo fiduciario? Justifique su respuesta considerando la maximización del valor para el accionista y la maximización del retorno. Ese capitalismo fiduciario es lo que comentábamos ahorita. Un grupo de inversionistas, un grupo de inversores constituye una empresa, constituye un fondo y lo delega la administración a alguien que se puede llamar representante legal, gerente o presidente de la compañía. Recordemos que por allá en algunos cursos pasados decíamos que la fiducia es un término que viene del griego y que significa confianza. ¿De dónde viene eso? Los soldados, los griegos, cuando hacían sus campañas, más o menos en la época de Marco Antonio, en la época de Platón, Aristóteles, cuando iban a la guerra, le encargaban a alguien su hacienda, su finca, sus actividades económicas, y cuando regresaran de la guerra, pues se les rendía cuentas. Ese es el principio fundamental sobre el que descansa la fiducia, es la confianza en alguien. Entonces, ¿en qué consiste esto de la teoría del capitalismo fiduciario? Simplemente que unos individuos que tienen recursos, que tienen capital, constituyen una empresa, constituyen un fondo, ¿sí? Y depositan su confianza en un administrador.
pero con una condición: maximizar el valor para el accionista o para el inversionista y la maximización del retorno. Recordemos que tanto que la maximización del valor y la maximización del retorno son dos conceptos concomitantes. La maximización del valor es simplemente la maximización de la riqueza a favor del accionista. Y la maximización del retorno es la maximización de digamos, de la recuperación de los recursos invertidos, o dicho en otros términos, la minimización del tiempo en el cual se recupera lo invertido, se recupera el capital invertido, ¿sí? Lo uno viene con lo otro. Y eso es lo que le llamamos el economicismo, ¿sí? La idea de que simplemente debemos generar utilidades, y maximizar la riqueza en manos de los accionistas, no importa lo que haya que hacer. La segunda pregunta se ha planteado así: defina en sus palabras la economía solidaria considerando el papel del individuo y de la economía local, la triple función del dinero, los modelos de producción no contaminantes, los fondos locales y redes cooperativas. Dice, defina en sus palabras, no es copiar, no es fusilar, no es pegue, copie, internet, valiente gracia. Y a estas alturas de la vida, cuando ya estamos hablando entre profesionales, entre personas que ya han pasado por la universidad, esto de la copia y de fusilar y del plagio debería ser una página ya volteada. Por eso la pregunta comienza: defina en sus palabras. O sea, hay que leer comprensivamente, entender y plasmar en nuestras propias palabras lo que entendimos. No importa que no le atinemos y que no sea la mejor redacción, pero acostumbrémonos a redactar nosotros mismos para evitar incurrir en plagio. Ya ustedes han visto los problemas en los que se ha visto involucrada la presidenta de la Cámara de Representantes por un posible plagio en su tesis de grado. Y pues, no solamente son los problemas de tipo jurídico y político, sino la vergüenza que se siente cuando alguien es descubierto en esas cosas. Así que mejor no hagamos fraude, no hagamos trampa, no hagamos lo que llamamos copialina. ¿Listo? Entonces, definamos, una vez hecha la lectura en nuestras propias palabras, qué es esto que se llama la economía solidaria, cuál es el papel de la comunidad y del individuo dentro del sistema de responsabilidad social empresarial, la triple función, perdón, la triple función del dinero. ¿Qué es eso de la triple función del dinero? Que el dinero tiene tres funciones. Uno, un medio de transacción, o sea, para hacer negocios. Un medio de acumulación de recursos, o sea, de acumulación de riqueza, o sea, el dinero como tal sirve para acumular riqueza, para ahorrar y guardar. Y un medio de especulación, o sea, yo el dinero lo puedo utilizar para especular, prestar dinero y sacar un interés. Ese es la triple función del dinero que se desprende de la teoría keynesiana. Los modelos de producción no contaminante, que se refiere a formas de producción, llamémoslas así, amigables con el planeta. Y no es tanto que no sean contaminantes, sino en la práctica, que reducen al mínimo posible, técnicamente posible, las emisiones de gases, las emisiones de ruido, la contaminación de las aguas y todo aquello que vaya a dañar el medio ambiente. ¿Sí? ¿Y qué es eso de los fondos locales y redes cooperativas? Pues los fondos locales son fondos que se constituyen, como su nombre lo dice, de manera local. Por ejemplo, los fondos de pensiones, los fondos de asociaciones, los fondos de empleados y las cooperativas, ¿sí? Que son fondos locales que, si bien es cierto, en algunos casos no tienen grandes volúmenes, sí constituyen un principio de solución a las necesidades de financiamiento de proyectos locales. La tercera pregunta dice: explique en sus palabras la diferencia entre la ética empresarial, la responsabilidad social empresarial e innovación social. Justifique su respuesta señalando mínimo dos aspectos claves. Claro, para ello es necesario e imperativo la lectura de la bibliografía sugerida.
Y sí, hay diferencias claras entre lo que es la ética empresarial y la responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Cuando hablamos de la ética empresarial, recordemos, hablamos de aquellos principios, de aquellas normas, de aquellas directrices de comportamiento ético por parte de las organizaciones, de las empresas, que lo distinguen de las demás, que son normas que deben ser observados por todos dentro de la organización, desde el gerente hasta el más humilde de los colaboradores, y que identifican el quehacer de esas organizaciones. Yo les voy a contar una anécdota sin mencionar nombres propios. Hace unos años, pues, algunos años, yo trabajaba en una empresa en el área financiera y me invitaron de un banco a la fiesta esa de fin de año. Era en un hotel y bueno, la comida, la música y eso, y a cada uno nos pusieron en cada, éramos como 8 en cada mesa, nos pusieron 3 botellas de licor. Pues yo no tomo trago, pero yo estaba al lado de personas que yo no conocía muy bien, pues habíamos tenido una relación comercial y ellos tampoco tomaron trago. Entonces ya saliendo les dije, oiga, ustedes les pusieron trago y trago y trago, ¿y ustedes por qué no tomaron? Miren la respuesta. No tomamos porque si nos llegamos a embriagar, los demás van a hablar no de nosotros, sino del banco que estamos representando. ¿Mm? O sea, recordemos que los principios éticos y morales, los principios de la ética empresarial, no son un simple catálogo de buenas intenciones, un simple catálogo de normas que yo puedo colocar en el ascensor, en las escaleras, en la papelería, sino que debo entronizarlos, que debo socializarlos, que debo vivirlos en el día a día. ¿Vale? La cuarta pregunta nos lo formula de esta manera. ¿Qué función cumple el código de ética en las empresas? ¿Y cuál considera usted que es uno de los problemas éticos que más gravemente afecta la reputación de las empresas? Justifique su respuesta señalando mínimo 3 razones. Bien, aquí en esta pregunta, pues como las anteriores, pero este en particular da lugar a discusiones, a debate y ojalá que ustedes mismos en el foro dejen sus opiniones, ¿sí? Sus aportes y de manera constructiva lleguen a consensos o a conclusiones. ¿Qué función cumple el Código de Ética de las empresas? Ya lo habíamos mencionado tangencialmente. ¿Y cuál considera usted es uno de los problemas éticos que más gravemente afecta la reputación de las empresas? Ojo, está hablando de que afecta la reputación, la imagen de las empresas. Probablemente algunos de ustedes llegarán a la conclusión de que uno de los problemas es que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Quizás otros dirán, no, el problema de algunas empresas es que eh, evaden impuestos y se hacen los de la vista gorda. O otros dirán, no, el problema que afecta a la reputación de las empresas es que los salarios son miserables y procuran que los trabajadores sean trabajadores comprometidos, estables y que trabajen para su empresa. Cualquiera de todas esas son posibles, son lógicas, ¿sí? Entonces, yo no les quiero decir, no, es que tiene que ser esta o aquella, no. Los invito a que hagamos una construcción colectiva de conocimiento y recordemos que en materia de ciencias sociales puede haber discrepancia en la concepción y en la conceptualización también, aún en la aplicación. Recordemos que de facto, cuando un individuo tiene una percepción y una opinión sobre un hecho social, la percepción está influenciada por la forma en que ha sido creado, por los principios y valores que tenga el individuo, por lo que ha vivido. Y eso incide positiva o negativamente en la opinión que tenga ese individuo. La quinta pregunta
señala qué enseñanza deja para la humanidad el nuevo sistema económico en el que se aseguraba la circulación de dinero para evitar pagar altos intereses propuestas por Silvio Gesell y que fue implementado en los años 30 en la ciudad de Word. No es Word, sino Word, como trabajo, más bien. ¿Sí? También hay que hacer la lectura. Pero les voy a adelantar algo. Silvio Gesell fue prácticamente contemporáneo de Keynes y los dos, uno británico y el otro alemán, coincidieron en formular ciertas teorías económicas, algunas de las cuales hoy todavía se aplican. Por ejemplo, las teorías keynesianas, gusten o no nos guste, sigue siendo válida hoy en día. Cuando habla de la actividad del Estado, que el Estado debiera comprometerse en la regulación y en la actividad económica. Y Silvio Gesell prácticamente lo que formuló es lo siguiente: no guarden el dinero, circúlenlo rápidamente. Al circularlo de manera rápida, ¿sí? No se necesita tanto dinero para las actividades económicas, primero, porque la velocidad de circulación del dinero se dinamiza, y segundo, se reduce digamos, el provecho que por la tenencia de dinero tengan otros frente al rentista, o sea, el dueño de la plata. Quiero decir, no acumulen la plata, no la guarden porque guardarla es costoso. Esa es como la esencia. Ahí les adelanto, pero eso lo expresarán ustedes en sus propios términos, ¿vale? Bien. Luego, dentro de la misma unidad 2, hay una segunda parte que consiste en estudiar los fundamentos teóricos de la formulación de un proyecto, y para eso se les invita a abrir el anexo 1, que el anexo 1, voy a mostrarles, espérate a ver si lo tengo por aquí, está en la guía de actividades, pero se llama así, anexo 1, caso práctico, se llama así, pero es simplemente el conjunto de requisitos, normas y procedimientos para la formulación de un proyecto. O sea, es teórico, ¿cierto? Posterior a ese estudio, entonces, se les invita a ustedes para que de manera conjunta, lo pueden hacer por grupo, identifiquen un proyecto con base en el contenido en esa guía, y una vez cada vez que se discuta ese proyecto, el grupo escoge uno para la actividad colaborativa. Ajá, y la pregunta es, ¿y qué es lo que hacemos con la actividad colaborativa? Ahora sí, en concreto, van a colocar todo eso que se vio en el anexo 1, formulación y evaluación, que allá aparece como caso práctico o estudio de caso, lo van a llevar a la práctica, a un proyecto social. Puede ser de su comunidad, puede ser de su empresa, puede ser del colegio de al lado, puede ser de la alcaldía del municipio. Y yo no voy a exigirles como si ustedes fueran expertos en evaluación y formulación de proyectos, si bien es cierto, es bueno leer la bibliografía, ¿sí? Pero sí que se formule un proyecto, que se le coloque números, que se identifiquen, por ejemplo, las necesidades, la respuesta o la inquietud que pretende responder ese proyecto. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que en un municipio los niños de la escuela no pueden ver la clase de informática simplemente porque no tienen computadores. Bueno, esa es la inquietud. No hay computadores, no hay recursos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Será que ideamos un proyecto? Por ejemplo, un proyecto podría ser que los miembros de la comunidad o ustedes, ¿sí?, adelanten conversaciones con empresas del sector financiero, del sector productivo, que estén cambiando sus equipos, y en vez de botarlos a la basura, se los regalen a la comunidad, ¿sí? Y que haya una persona que pronto ajuste el software para las necesidades de esa escuela o esa comunidad, y se soluciona,
¿Ok? Ahora, no les vamos a pedir un proyecto súper grande, súper, hiper, mega. No, un proyecto sencillo, que sea viable, que sea digerible, que ustedes puedan idear, manejar, estimar ingresos, gastos, inclusive ahí se les pide que elaboren un estado de resultados. Claro, es un estado de resultados pro forma, como se llama, o un estado de resultados estimado. ¿Mm? Pero que esos conceptos que se hayan visto en el anexo 1 se lleven a la práctica en un proyecto X. Ahora, ustedes dirán, sí, suena bonito, sabe que sí, suena bonito, pero ¿sabe cómo lo llevamos a la práctica? Con la colaboración de todos. Y esa es la esencia en esta parte del trabajo colaborativo, que todos, una vez escogido un proyecto, todos colaboren para la formulación y para la evaluación de ese proyecto con base en los lineamientos teóricos que previamente se hayan visto en el anexo 1. ¿Difícil? No. ¿Tiene cierta exigencia? Sí. ¿Requiere el compromiso de los estudiantes? Naturalmente. Para eso estamos aquí. ¿Sí? Entonces, la invitación es para que de consenso, de común acuerdo, se pongan en el mismo plano, se pongan de acuerdo, valga la redundancia, escojan un proyecto y lo formulen. Ahora, inquietudes, la puerta de la comunicación está abierta. Yo he creado un grupo en WhatsApp, en Skype, que ustedes lo pueden ya identificar. Mi Skype es LHSQ, que son mis iniciales. Ahí está la invitación, ahí está el grupo creado. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en comunicarse. De pronto no les respondo inmediatamente, pero yo respondo todos los días, ¿vale? Si tienen alguna inquietud, formúlenla. Si tienen alguna discusión entre ustedes, pues hay discusión constructiva, ¿no? Quiero decir, eh, revisen el material, miren los pros, miren los contras. Yo no les voy a exigir un superproyecto perfecto, viable, etcétera, pero sí por lo menos que ustedes hayan entendido los conceptos básicos y que los hayan podido plasmar en, en el trabajo final. Consejitos, unos consejitos que no sobran. Primero, trabajo en equipo. Si ustedes miran la guía de actividades, por grupo se va a subir uno y solamente un trabajo final. Pues obvio, si el trabajo es el producto del consenso de los aportes de todos los miembros, pues no va a haber trabajos individuales. Así que por favor no me digan, profe, ¿yo puedo trabajar individualmente? A ver, pensémoslo, pensémoslo. Ahora, acostumbrémonos a trabajar en equipo. Mañana, en el ejercicio profesional, usted no será un llanero solitario, no. Gústenos o no nos guste, nos toca trabajar en comunidad, nos toca trabajar con nuestros compañeros de oficina, con nuestros compañeros de trabajo. Y qué bueno que nos acostumbremos a trabajar en equipo. Eso tiene una sinergia, y es que en sinergia 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5. Quiere decir, los aportes de uno no se suman con los aportes del otro, sino se suman y se multiplican. Porque a veces tenemos diferente concepción, a veces tenemos unas ideas que pueden aportarle a los demás, o a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que escuchando hablar a alguien dice, esto es lo que yo estaba necesitando, esta es la respuesta a mi inquietud. Entonces, primer consejito, trabajar en equipo. Segundo, comunicarse entre los miembros del grupo. A veces los estudiantes crean un grupo allá, un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp. Eso es válido. Pero, por favor, dejar en el foro las evidencias, todas las evidencias de la participación de cada uno de los miembros del grupo. No me van a salir al final. Profe, es que yo estaba conectado al WhatsApp. Sí, pero recordemos, el foro es el medio idóneo para registrar y evaluar la participación
de cada uno de los miembros del grupo. Entonces, que ustedes se hicieron una reunión por WhatsApp, perfecto, listo. Pero tómenle la foto, dejen la evidencia y quienes participaron y quienes no participaron. Repito, dejen toda clase de evidencia en el foro. Y nos evitamos inconvenientes de que al final, profe, pero fue que yo sí participé, yo sí estuve en esa reunión, demuéstralo. ¿Mm? Tercer consejito, muchachos, revisar el trabajo final antes de subirlo. Por qué lo digo? A ver, a veces los estudiantes suben el archivo. Errores de ortografía, morfología y sintaxis. Revisen. Miren, Word tiene un revisor de ortografía. Por lo menos pasemos en el revisor de ortografía. Observemos las normas APA. Si vamos a transcribir un párrafo o un texto de otro autor, demos el crédito, el debido crédito para evitar incurrir en plagio. Eso se llama plagio, o popularmente llamado copialina. No, nosotros ya somos profesionales, ya pensamos en otros términos, ¿sí? Entonces, revisen el trabajo antes de subirlo. Repito, se debe subir un solo trabajo final producto del consenso de todos los miembros del grupo. O sea, no habrá lugar a trabajos individualmente presentados. Un solo trabajo, ¿sí? Y otro, ver las fechas de la agenda del curso para no dejar las cosas para último momento. Esta etapa, este paso, termina el 1 de mayo. Pero por favor, no deje para el 1 de mayo a las 23:50. 1 de mayo a las 23:55 se cierra la actividad, pero no lo deje para los últimos minutos, porque es que habrán otros cursos también de la UNAD que también cierran ese mismo día y preferible que no sucedan cosas como justo en ese momento se cayó internet, justo en ese momento se fue la luz, justo en ese momento se congestionó la plataforma. Cosas que suceden. Entonces, no dejemos las cosas para última hora, muchachos. De hecho, la invitación es, ojalá hoy mismo, ojalá en estos días, pues bueno, son días de Semana Santa, descanso, pero ojalá que ustedes comiencen ya a aprovechar el tiempo, un momentico, y comiencen a participar en las actividades. A propósito de las fechas de la agenda del curso, yo he publicado ya en el foro de noticias del curso, en el foro del curso, la agenda de atención vía Skype para los estudiantes, los horarios de atención. De todas maneras, si tienen, repito, si tienen alguna inquietud, comuníquense por Skype que yo les contesto, ¿vale? Preguntas, dudas, tenemos unos pocos minutos porque Zoom nos tiene el tiempo limitado. ¿Alguna inquietud? Por aquí veo algunos estudiantes. Lice Lorena, buenas tardes. Alexandra, Edison, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Están por ahí? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? ¿No hay inquietudes? ¿No? ¿Está todo bien? Digan algo. Están todos como tan callados, ¿Alguna inquietud? Alexandra, Lisette, Lorena, Edison. Buenas noches, profe. No, para mí todo está muy claro. Muchas gracias. Lisette, gracias, vale. Edison, ¿alguna inquietud? Antes de irnos, porque Zoom nos corta en un minuto. Alexandra. ¿No? Bueno, muchachos. No les quito más tiempo. Espero que las cosas hayan quedado claras. Infortunadamente, Zoom está a punto de cerrar la sesión. Les deseo una feliz Semana Santa, muchos éxitos y los espero en el foro y en el Skype. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Buen rato. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, igualmente. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.